Gilberto Ventura Ceballos tiene 44 años de edad. Este ciudadano dominicano tiene registros delincuenciales en su país, entre ellos un caso de estafa en el 2003 por el cual fue procesado junto con un oficial de alto rango de ese país. A ello se le suma el delito de secuestro contra un comerciante de origen asiático en el 2004, año en que se fugó de República Dominicana para llegar a tierras centroamericanas. Llegó a Panamá, según informes, como turista en el año 2008. Al descubrirse que 5 estudiantes universitarios residentes en La Chorrera fueron asesinados, Gilberto Ventura Ceballos decide dejar suelo panameño para retornar a República Dominicana, donde cambió radicalmente su aspecto, tiñéndose su cabello y borrando de la yema de sus dedos sus huellas dactilares, con el fin de viajar a Estados Unidos sin ser reconocido. Gilberto Ventura Ceballos fue capturado en noviembre del 2011 en República Dominicana, en Santo Domingo, dentro de un tanque de agua, desnudo y con cicatrices en los dedos. En el 2016 se evadió de la cárcel La Joyita vestido de mujer y el lunes 3 de febrero del 2020 se evadió del sector C de la cárcel La Nueva Joya, cortando los barrotes de la celda y escalando al techo. Bien, vamos con Linda Abraham para conocer más de este tema. Se encuentra con su invitado especial, el licenciado Sofanor Espinosa. Adelante, Linda. Buenas noches, gracias por sintonizar el bufete de Linda. Hoy tenemos un tema especial por la fuga del dominicano Gilberto Ventura Ceballos. Pero antes de empezar la entrevista, vamos a escuchar la reacción, la opinión de algunos abogados del país sobre la evasión de este asesino múltiple. Escuchemos al presidente del Colegio Nacional de Abogados y otros profesionales del derecho. Debía producirse en el tiempo era un cambio de conducta, un redoblamiento del compromiso de todos los entes vinculados a la seguridad de los centros penitenciarios, y este hecho lo que a mi consideración pone es en un desafío. Alrededor de las 11:30, 10 de la noche del día lunes es que esta persona se fuga, el dominicano se fuga. Sin embargo, al amanecer del martes, cuando pasan lista, es que entonces se enteran de esta fuga. El señor Ventura pues se ha evadido nuevamente de esos controles que establece el sistema penitenciario. O sea, queda claro que no es decisión de jueces ni magistrados. No, los jueces, ni los magistrados, ni los abogados, ni los fiscales tenemos injerencia en el centro penitenciario donde va a ser ubicado la persona investigada o condenada. Esto es una potestad única y exclusiva del director del sistema penitenciario. Y para ahondar en el tema de Gilberto Ventura, pero propiamente sobre la investigación, está conmigo Sofanor Espinosa, ex fiscal tercero superior de homicidio del Ministerio Público. Bienvenido al bufete de Linda. Fiscal, usted llevó a cabo la investigación por el secuestro y homicidio de 5 jóvenes universitarios chorreranos. ¿Cómo fue el primer contacto con Gilberto Ventura Ceballos? Bueno, el primer contacto con el señor Ventura se dio una vez que él mismo fue extraditado a Panamá, proveniente de República Dominicana. Y entonces se le procedió a indagarlo con los cargos que existían en su contra. Primera instancia no quiso declarar, con posterioridad ya declara y negó todos los cargos que se le habían formulado, indicando de que eso era un invento del señor Alcibiades Méndez, el otro coacusado, y que era quien le hacía o le formulaba los cargos a él, le hacía los señalamientos. Y en fin, fue una persona sumamente difícil. Se hicieron diversas diligencias entre ambos, hasta careos. Se negó a participar en la diligencia de reconstrucción de los hechos y a participar en algunas otras diligencias, como lo fue el que se le ordenó practicarle un examen psiquiátrico. A todo eso se negó. Definitivamente que era una persona sumamente difícil para confrontarlo, para tratarlo. Y siempre llegaba o exigía que se le pusiera un casco de seguridad por parte de la policía y un chaleco antibala, aduciendo razones de seguridad en ese sentido. ¿Él justificó de alguna forma su huida del territorio panameño?
en ese año? Simplemente dijo que él se retiró porque tenía que hacer algunas cosas, no dio mayores explicaciones. Ni era lo que muy había parco. hecho con sus manos, con sus dedos, se había borrado las huellas. Nada de eso él quería dar explicaciones, él simplemente respondía las cosas que él consideraba que debía responder. Esa era la forma en que se interrogaba a los detenidos, a los indagados en aquel momento bajo el sistema inquisitivo. Es decir, él podía acogerse a no contestar a una pregunta si esa no le convenía a sus intereses o a su situación dentro del proceso. Una persona investigada que no colaboraba con el Ministerio Público ni con la policía. No, definitivamente que era un sujeto no colaborador, el sujeto que mantuvo una actitud renuente a la investigación, toda vez que definitivamente era algo que le estaba perjudicando y como en efecto lo perjudicó con la condena que le hicieron con posterioridad. El perfil de Gilberto Ventura Ceballos, usted ve más de 25 años en el Ministerio Público, especialista en Derecho Penal, investigador. El perfil es muy difícil uno decirlo, evidentemente la experiencia nos puede indicar de que era una persona que de habérsele practicado un examen psiquiátrico a lo cual él se negó, hubiese resultado con rasgos psicopáticos o una personalidad con rasgos psicopáticos. ¿Eso significa? Significa que es una persona que le da igual comportarse de una forma u otra, es decir, si viola o no viola la ley. Es una persona que está siempre en contra de la autoridad, es una persona que el cometer un delito le es igual, es indiferente. Son personas que no tienen una autocrítica con sí mismos. Son una serie de circunstancias que definitivamente la psiquiatría forense define este tipo de personalidad. Y vuelvo y repito, de haberse practicado un examen psiquiátrico de la manera en que se pidió y que él se negó a hacerlo, estoy plenamente seguro de que hubiese salido con alguno de estos rasgos que definen la personalidad psicopática. En su momento el Ministerio Público solicitó información a la hermana República Dominicana. Sí, se pidió toda la información, se hizo las asistencias judiciales internacionales, requería lo que se necesitaba. Igual se estaba siendo investigado por 5 homicidios, hechos sumamente graves, el más grave de nuestra legislación penal, y requería que se hiciese una investigación minuciosa. Él tenía en ese entonces procesos abiertos penales en República Dominicana. Hasta donde recuerdo, ya había cumplido su sanción. Según lo que escuchamos en resumen, incluso un caso de secuestro. Por un secuestro. Aparentemente también la víctima era una personalidad de ascendencia china. También había sido víctima allá en República Dominicana por parte de este señor. En su país de origen hay información de que él pertenezca a una organización criminal transnacional. No se incorporó ninguna información en ese sentido. La defensa de Gilberto Ventura Ceballos, Rogelio Cruz, ha manifestado en los medios de comunicación que de hecho, hay una apelación que está pendiente y la sentencia de 50 años no está en firme aún. Él alega que la única prueba en contra de su representado es el testimonio del conocido alias José Celular. No es cierto. Dentro de la investigación existían diversos testimonios que los veían juntos, que andaban en diversos lugares, que andaban en un vehículo, que fue el que se señaló, que se utilizó para los secuestros. Hubo o existían aproximadamente 2 o 3 testimonios que abonaban en este aspecto, en este sentido, y otras situaciones que se dieron en cuanto a las personas que colaboraron con la investigación, incluso vecinos del área donde estaba la residencia en que se encontraron los cadáveres, también prestaron su testimonio en el sentido de que los vieron juntos, lo cual él negaba que tuviese algún tipo de contacto con el señor Alcibiades Méndez. No obstante, esos testimonios defenestraron esa tesis del señor Ventura Ceballos. Exfiscal Sofanor Espinosa, su investigación por el secuestro y homicidio de estos 5 jóvenes panameños fue duramente cuestionada por los padres de la víctima, porque ellos hasta el día de hoy señalan que hubo complicidad de miembros de la Policía Nacional. No se encontraron elementos de convicción que pudieran llevar al Ministerio Público a esa línea de investigación. Yo lo he dicho y he explicado en diversas ocasiones, la persona que cooperó, el señor Alcibiades Méndez, en todo momento negó que hubiese algún miembro de la Policía Nacional involucrado. La persona que soltaba esa idea era precisamente Ventura, pero cuando a él se le cuestionaba, dime quién fue,
Él decía, no, que lo diga el señor Alcibiades Méndez, que es el que ha confesado. Pero el señor Alcibiades Méndez, por ejemplo, en una diligencia de careo, le dijo claramente, aquí tú y yo somos los responsables de este hecho. Di la verdad, no estés involucrando a más nadie. Y yo lo único que puedo decir es que de haber tenido el mínimo elemento de la participación de algún miembro de la Policía Nacional, no me hubiera temblado la mano para indagarlo y someterlo al proceso. Definitivamente, una persona que hubiese colaborado en unos crímenes tan atroces y tan reprochables, definitivamente no podía seguir siendo miembro de la policía y definitivamente que tenía que responder por esos hechos tan graves. Ellos indican, los familiares, que ellos fueron a poner la denuncia en el ministerio, la policía, indican ellos en esa época, y que aún los celulares marcaban que tenían señal y la policía no fue no hizo el esfuerzo necesario. Eso no indica necesariamente que tenían complicidad con estos dominicanos. Por supuesto no, lo que quizás hubo una pequeña negligencia en ese sentido. Por ejemplo, les narro que la primera víctima, que sí estaba marcando un área circundante cerca del lugar donde efectivamente se cometió el hecho, lo que sí indicaba era que estaba marcando ese lugar, pero esa señal desapareció. Incluso el mismo Alcibiades Méndez indicó que al día siguiente, a primera hora de la mañana, agarró ese celular de la víctima y lo vino y lo tiró por el área, si no mal no recuerdo, el área del Hospital Santo Tomás. O sea que la señal desapareció a las pocas horas. Pero eso fue la única situación que se dio en ese sentido. Se incorporó una declaración de un experto en ese tema y dijo que generalmente ese tipo de señales lo que marca es un área circundante, aproximadamente unos 500 metros a la redonda, y hay que tener otro tipo de implementos para poder tener una ubicación más certera. Todo eso se investigó, quizá hubo algunas situaciones, algún tipo de negligencia, sobre todo en los dos primeros casos, pero lo que se dio era que las llamadas telefónicas pidiendo el rescate cesaron al obtener un rescate por la primera de la víctima o por una de las primeras víctimas, y la otra definitivamente cuando asesinaron a ambas víctimas, y cesaron las llamadas que se hacían pidiendo los rescates, y por ende ya se cortó ese hilo de la investigación. No quiero justificar con esto a los investigadores de esos dos primeros casos, porque quizás pudo haberse hecho un poquito más y quizás se hubieran evitado las últimas 3 víctimas. Exfiscal, he tenido la oportunidad en alguna de las audiencias incluso de conversar brevemente con Gilberto Ventura Ceballos. Me dio la impresión de que es un autodidacta, un hombre frío, calculador. De hecho, ver la manera como se refirió en el juicio por el secuestro y homicidio de los 5 jóvenes universitarios y en las audiencias en el juzgado del sistema penal acusatorio, muy firme, incluso utilizando un lenguaje jurídico, y según lo que tengo entendido, él ni siquiera tiene título universitario, lo que me hace ver que es un autodidacta. El director de la policía informó hoy que probablemente él esté oculto en matorrales, en viviendas cerca de la cárcel La Nueva Joya. Usted que llevó esta investigación y pudo conversar con él, ¿cree que esto sea posible, que aún esté en los alrededores del centro penitenciario donde se fugó? Mi idea es que él debe estar lejos de esa área, porque precisamente esa área está siendo peinada muy rigurosamente por los miembros de la policía, y él les llevaba aproximadamente unas 10 horas de ventaja al momento en que se descubre su fuga. O sea, tuvo tiempo suficiente de poner distancia con esas primeras indagaciones, esas primeras investigaciones que se iban a hacer. Usted lo ha dicho, se trata de una persona sumamente fría y calculadora. Generalmente las personas con la personalidad psicopática son personas que tienen cierto grado de inteligencia, a veces se dice superior al promedio, superior al común de las personas, pero definitivamente usan la inteligencia para el mal, como lo es este sujeto, que definitivamente es uno de los asesinos más sádicos que recuerda la historia criminal en nuestro país. De hecho, la cárcel La Nueva Joya, en la hora del nuevo corregimiento de Las Garzas, si no me equivoco, creo que está de 3 a 4 horas del área fronteriza con la República de Colombia. Si se fugó, como lo dijo Kevin Moncada, a las 10:30 de la noche del lunes, y los operativos de búsqueda inician a eso de las 8 o 9 de la mañana del martes, se le da un tiempo, una ventaja de más de 10 horas.
Conociendo la personalidad del señor Ventura y cómo ejecutó esa fuga anterior, eso tuvo que estar planificado. Es decir, la situación de él es que tenía que salir de la cárcel, del recinto carcelario, y lógico que al salir de allí él debió haber tenido un auxilio de terceras personas que lo ubicarían fuera del área. Pudo habérsele prestado un auxilio a través de un vehículo. Es decir, la ventaja fue grande, el elemento sorpresa que utilizó fue sumamente impactante, y por eso es que yo considero de que le tomó mucha ventaja a la policía al momento en que se descubre el hecho, y se procede a hacer las primeras indagaciones y hacer los primeros rastreos en el área circundante. Ex fiscal, no se me puede escapar por lo que ha dicho el señor Rogelio Cruz, que su representado le ha expresado su molestia y que se le ha violentado sus derechos, garantías, porque ha sido muy extenso el proceso. En el sistema inquisitivo, a veces incluso habían personas que esperaban hasta 8 o hasta 10 años para un juicio. Entonces, propio del sistema inquisitivo, estos atrasos. No es porque es específicamente el caso de Gilberto Ventura. Era una causa compleja. Se demoró quizás un poco más de lo esperado y de lo necesario, pero a él se le salvaguardaron todas sus garantías. Él estuvo en todo momento representado por un abogado. Él se le dio el derecho de no participar en las diligencias en que tenía o podía adoptar esa posición de no participar, de no autoincriminarse. Todos esos son derechos y garantías que se le salvaguardan o que se le confieren a una persona que es imputada, y todo eso se le fue respetado en todo momento al señor Ventura Ceballos. Pero eso no quita que los hechos que cometió y por los cuales se le impuso una pena ejemplar son inequívocos, en una situación en la cual estaba sumamente comprometido, y la sentencia que se emitió por parte del segundo tribunal es un reflejo de ello, de la culpabilidad y la responsabilidad que tenía el señor Ventura con los 5 homicidios y los 5 secuestros de los jóvenes chorreranos. Fiscal, ex fiscal, corrijo. De manera de docencia, los medios de comunicación, algunos han escrito que estaba cumpliendo condenas, pero sí hay un recurso de apelación pendiente, tiene efecto suspensivo, es decir, que aún no está en firme esta sentencia y no se puede hablar de que ya está empezando a pagar la sentencia. La ley establece que todo el periodo que esté bajo detención preventiva es parte del cumplimiento de la pena. Lógicamente que la sentencia no estaba en firme, pero sí era una persona que tenía una condena en primera instancia y está pendiente de que se surta esa decisión de segunda instancia por parte de la sala penal, que a mi modo de ver debe ser confirmando ese veredicto de culpabilidad que hicieron los magistrados del segundo tribunal superior. No sé el estatus de la segunda sanción que se le impuso por el delito de evasión, si estaba pendiente de algún recurso. Creo que fue una sanción bastante leve, de 5 años, hasta donde tengo entendido, pero creo que también fue parte de algo una pena mínima que se le impuso, y la verdad es que no sé cuál es el estatus de esa sanción, pero es una sentencia adicional a la que ya tenía por el delito de por los 5 homicidios. En el caso del secuestro y homicidio, entiendo que está en la sala penal, hay un recurso de casación, más de 3 años aún no se resuelve. Esto es muy propio o característico del sistema mixto inquisitivo. Es un recurso de apelación. Debemos recordar que se trata de un caso que tenía aproximadamente alrededor de 40 tomos. Estamos hablando de unas 20.000 fojas. Algunas estaban repetidas porque fue un caso acumulado y se introdujeron en su momento, cuando estaban por separado, copias de uno en el otro. Pero lo cierto que es un caso sumamente amplio, muy complicado, y que requiere mucho tiempo para ser examinado por parte de los magistrados de la sala penal. Y aparte que es también uno de los casos más emblemáticos de lo que es la criminalidad panameña, y el cual definitivamente que hay que examinarlo y adoptar una decisión correcta y centrada en los hechos y en la ley que se le está aplicando, en la norma penal que se le está aplicando a la persona del señor Ventura Ceballos y al resto de los acusados. La sala penal tiene dos nuevos magistrados. Creo que por el bien y la paz de los familiares deberían de
ya resolver este recurso de apelación para que ya queden firme esta sentencia, sobre todo pensando en los familiares de la víctima, porque decir que hay una apelación que no se ha resuelto crea cierta incertidumbre. Y volviendo al tema de la fuga, exfiscal, usted ahora se dedica al ser abogado litigante. Correcto. Usted ha visitado La Nueva Joya. ¿Cómo son esas cárceles de extrema seguridad? Se trata de una cárcel sumamente compacta, precisamente por prácticamente todas las secciones de esa cárcel son de extrema seguridad. Los mecanismos de seguridad son extremos. Incluso para los abogados que ingresamos, somos revisados, somos requisados, y evidentemente existen mecanismos que estaban destinados a evitar que se produjesen fugas de esta naturaleza. Controles, las puertas muy férreas, de un hierro forjado, el cemento fuerte. Fue con una cegueta, cortó los barrotes. Evidentemente toda celda debe tener una ventana por el cual entre algo de aire, y esa celda en particular debió tener unos barrotes. Lo que se indica es que se cortaron esos barrotes. Una persona de alguna manera ingresó esa sierra o cegueta o algo con el cual pudo ejecutar esta acción. Una persona sumamente hábil, que no era muy delgado, me imagino que adelgazó para eso y pudo escapar por allí. Igualmente, fuera de la celda existían otros mecanismos de seguridad controlados por la propia policía, porque debo señalar que ese sector C exclusivamente es el único de las secciones de la cárcel La Nueva Joya que está custodiado exclusiva y únicamente por miembros de la Policía Nacional. Quizás contraviene un tanto la ley 55 del sistema penitenciario, no obstante, esa sección es considerada de alta seguridad por las personas que están ingresadas dentro como detenidos o condenados, y por eso es que la policía adoptó esa decisión de que ellos fuesen los que custodiaban esa sección. Es decir, que comparado con las otras secciones, esa sección todavía tenía más mecanismos de seguridad o tenía una seguridad más férrea que el resto, sin demeritar las otras secciones que hemos manifestado. Las características de todo el complejo es que es de máxima seguridad. Y que esa cárcel, a diferencia de la mayoría de cárceles de Panamá, fue construida exclusiva con ese propósito para recluir a privados de libertad, a diferencia de La Joya y La Joyita, que son estructuras del Ejército de Estados Unidos y fueron recibidas, y su estructura no está adecuada para recibir a privados de libertad y mucho menos la cantidad de... La Megajoya se construyó con ese perfil de ser una verdadera cárcel, inexpugnable, sumamente de concreto, un concreto fuerte, es decir, todos los mecanismos de seguridad modernos prácticamente se implementaron allí. Es una cárcel de primer mundo, definitivamente. Esa cárcel, la puerta de la celda de extrema seguridad, ¿es automática o se cierra con candado? No podía hablarle de la celda en sí, porque lógico, los abogados no tenemos acceso hasta allá. Pero si uno observa todos los mecanismos de seguridad que tienen en las puertas exteriores para ingresar al patio, o los interlocutorios donde uno conversa con los detenidos, que tienen ese tipo de mecanismos, todo indica de que las celdas también tienen esos mecanismos de seguridad para evitar que saliera. Y eso es indicativo de que él no salió por la puerta de la celda, porque no hubiese podido. Él evidentemente utilizó la ventana, cortó los barrotes y se escapó por allí y utilizó otros mecanismos para su fuga. Pero definitivamente por la puerta no hubiese podido salir. Exfiscal, ya para concluir, de ser recapturado el dominicano Gilberto Ventura Ceballos, ¿usted recomienda que sea trasladado al penal insular? Porque según el Ministerio de Seguridad, es el penal donde hay casi unas posibilidades casi nulas de que pueda una persona detenida fugarse. La posibilidad casi nula de fugarse también existía en la sección C, pero estamos hablando ante un sujeto astuto que supo vulnerar esos mecanismos de seguridad que tenía esa sección. Yo en lo personal estoy en contra de las cárceles insulares por diversas razones, de derechos humanos, la comunicación, etcétera. Pero de ser recapturado, que confío en que sea recapturado, debe
buscársele un lugar más férreo o aumentar esos mecanismos de seguridad que ya existen y que de por sí son férreos para evitar una próxima o posible fuga posterior del señor Ventura. Su olfato de ex fiscal con más de 24 años de experiencia dentro del Ministerio Público, posiblemente él ya esté fuera del país. Yo siento que quizás él no ha podido salir del país porque las fronteras se cerraron de manera inmediata. Yo creo que él está escondido en un lugar muy discreto y quizás esperando la oportunidad para poder salir del país, porque lógico, él va a querer salir del país. Tratar de buscar un lugar donde quizás no haya un tratado de extradición o buscar un lugar que no sea amigable con el gobierno panameño. No obstante, no creo que ningún gobierno extranjero quiera colaborar con una persona con este perfil. Pero él puede estar esperando la oportunidad para salir del país. Esa es mi opinión muy personal. Sobre todo sabiendo que es casi seguro que la Sala Penal confirme la decisión del Segundo Tribunal de Justicia de condenarlo a 50 años, que es la pena máxima en la República de Panamá. Sí, también hay que tomar en cuenta el principio de especialidad bajo el cual él pudo haber venido en la extradición, que no se le aplicara una pena mayor que la que existía en República Dominicana para este tipo de delito. Sí, eso es un tema que debe examinarse y que quizás también sea objeto de examen por parte de la Sala Penal al momento en que se evalúe ese recurso de apelación presentado por la defensa técnica. ¿En República Dominicana cuánto es la pena máxima? 30. No recuerdo, creo que para la fecha era alrededor de 35 años, no recuerdo sinceramente, pero habría que ver si estaba rigiendo toda vez que él salió del país y de igual manera incurrió en otro delito como fue el de evasión. Muchas gracias por estar en el bufete de Linda Abraham, ex fiscal, tercero superior de homicidios, Sofanor Espinosa. Gracias por esa docencia y explicación de cómo se llevó esta investigación tan difícil, un caso complejo y que queda en la historia, lastimosamente, una situación trágica. Todos los panameños nos solidarizamos con esta familia de panameños de origen chino. Muchas gracias. Y amables televidentes, usted recuerde que la Policía Nacional ofrece una recompensa de $50,000 para quien dé información que sea útil para recapturar a Gilberto Ventura Ceballos. Habrá reserva de la identidad del informante y también es importante que usted recuerde que el Código Penal sanciona el encubrimiento de personas buscadas por la justicia. Así que los espero el próximo viernes en el bufete de Linda con otro tema jurídico muy interesante.